Hola, bienvenidos a otro tutorial de cálculo diferencial. Esta vez vamos a realizar un problema donde vamos a analizar cómo es el comportamiento de una función en cuanto al crecimiento o decrecimiento de dicha función, así como también el análisis de los puntos máximos y mínimos. Así que comencemos. Muy bien, vamos entonces a iniciar con el problema número 8 de la guía de resumen que nos prepara para el examen transversal de cálculo diferencial. Y dice así: la proyección de las utilidades de una empresa dentro de los próximos 3 años está dada por la función, la ven, P de X. Bien, vamos a subrayarla. Ok, aquí tenemos aquí. Entonces, date cuenta que esta función es una función polinómica, ¿ok? De grado 3. Un polinomio de grado 3. Y estas utilidades se mide en millones de dólares, ¿ok? Luego nos dicen transcurrido en X años. ¿Estamos? Entonces, P de X, esa función, ¿qué está midiendo o qué está calculando? Las utilidades, ¿de acuerdo? En millones de dólares. Y las utilidades dependen de la variable X, que es el tiempo en años. ¿Estamos? Entonces te voy a colocar aquí arribita la definición de ambas variables. De la variable dependiente, P de X, y de la variable independiente de la X. Aquí arriba, ¿ok? Muy bien. ¿Qué nos piden? Primero que nada, determine el dominio contextualizado de la función. Sencillito, sencillito. Fíjate aquí. Aquí arribita nos están diciendo que las utilidades, ¿ok? Ese estudio se hizo durante los 3 años, los próximos 3 años. Es decir, recuerda que el dominio contextualizado tiene que ver con ¿qué? Con los valores de X, cómo se comportan de manera restringida. Entonces, están hablando de 3 años. Por lo tanto, vamos a contestar nuestra parte A. Vamos a contestar la parte A. Sería el dominio de la función, ¿ok? ¿Va de dónde a dónde? De 0 hasta 3, ¿ok? Inicialmente arrancamos en 0, ¿ok? Hasta el año 3. Ahí tenemos dos valores extremos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos nuestra X inicial y tenemos nuestra X final, ¿ok? Recuerden que el dominio es un intervalo de valores. Siempre las X. Siempre las X. No se te olvide. Muy bien. Seguimos entonces. Parte B del ejercicio. Nos están diciendo durante qué periodo o periodos las utilidades disminuyen. Palabra clave. Aquí nos están hablando cuando las utilidades disminuyen. Básicamente aquí se va a hacer un estudio donde la función, en qué parte de las X, ¿ok? La función aumenta o disminuye. En este caso, cuando las utilidades disminuyen, ¿ok? Entonces aquí sí o sí tenemos que hacer uso de las derivadas, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con algo que se llama el criterio de la primera derivada. ¿Estamos de acuerdo? Criterio de la primera derivada. ¿Y qué dice este criterio? Muy fácil. En primera instancia tenemos que derivar nuestra función. En este caso, P de X la derivamos y obtenemos P'. Una vez que tengamos esa derivada, bien, vamos a igualarla a 0. Y esa derivada se nos convierte en una ecuación. Una ecuación que puede ser, ojo, de primer grado,
de segundo grado o una ecuación polinómica, etc. Eso va a depender, obviamente, de la naturaleza de la función. Bien. Muy bien. Una vez que hayamos resuelto esa ecuación, vamos a obtener los valores de x que representan ¿qué cosa? Nuestros puntos críticos, que nos va a permitir, de verdad, analizar en qué parte, ¿sí?, la función o en qué intervalo la función crece y decrece. Bien, bueno, vamos entonces a derivar rapidito. Fíjate que tenemos un polinomio y las derivadas de los polinomios son súper sencillas. Aquí vamos a aplicar prácticamente la derivada de una función potencia, ¿ok? Tenemos una función potencia, la de una constante, todas esas derivadas que ustedes ya conocen, ¿ok? Por lo menos de la función potencia te la coloco ahí arribita para que no se te olvide, ¿ok? Recuerda, bajo el exponente le resto 1, bajo el exponente le resto 1, para que no se te olvide. Bien, comenzamos entonces. Primer término, ¿verdad? Donde está el x cubo, comenzamos a derivar. El 3 baja, ¿cierto? El exponente baja y multiplica a nuestra fracción 50 dividido por 51. Y la x automáticamente le restamos 1. Quedaría al cuadrado. Bien, muy bien. Seguimos. Menos el 2 del segundo término, la potencia, baja y multiplica el 2,5. Nos quedaría 5, ¿correcto? ¿5 qué? 5x. Porque acuérdate que le estamos restando 1 al exponente. Más la derivada de 1.8, por ser una constante, vale 0. No hay necesidad de colocar el 0. Lo dejamos hasta ahí. Perfecto, ya derivamos. Ya derivamos. Y vamos a acomodar esa derivada, ¿ok? ¿A qué me refiero? Vamos a tener que simplificar lo que se tenga que simplificar. Por ejemplo, este 3 se puede simplificar con el 51. A ambos le calculamos la tercera parte. ¿Estamos de acuerdo? Y nos queda lo siguiente. P' de x va a ser igual. El 3 se cancela, ¿ok? Y el 51 se convierte en ¿qué? En un 17. La tercera parte de 51 es 17. Entonces nos queda 50 dividido por 17, x al cuadrado menos 5x. Muy bien, muy bien. Ya tenemos nuestra derivada hecha. Sencillito, fíjate que no es nada difícil, ¿ok? Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden que tenemos que igualar a 0 nuestra derivada. Nos quedaría lo siguiente: 50 dividido por 17, x cuadrado menos 5x, lo vamos a igualar a 0. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una ecuación. ¿Qué tipo de ecuación es esa? Es una ecuación cuadrática. ¿Ok? ¿Qué tenemos que resolver? Miren, ustedes pueden resolver esta cuadrática como a ustedes les parezca más fácil. Pueden utilizar la fórmula que resuelve una ecuación de segundo grado, como la que estoy mostrando ahorita, esa formulita así, larga, esa misma. Entonces tienes que identificar, obviamente, quién es A, quién es B y quién es C para hacer uso de esa fórmula, ¿ok? Pero yo voy a sugerirles algo. No es necesario. ¿Por qué, profe? Porque resulta que esta ecuación cuadrática no tiene el término independiente. Tiene el término cuadrático, ¿correcto? Aquí está. Tengo el término lineal y no tengo el término independiente. Entonces es mucho más fácil aplicar factor común X. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, pero hay una cosita aquí. Sería interesante, mira, eliminar ese denominador 17. ¿Estamos? Para eliminarlo, vamos a aplicar el siguiente truquibiris. ¿Estamos? Vamos a multiplicar toda la ecuación. Cuando digo toda, es toda, en ambos lados. Lo vamos a multiplicar por 17. Es decir,
por el mismo denominador. ¿Con qué finalidad? Para que desaparezca. Cuando yo multiplique este 17 por el término cuadrático, donde está la fracción, ese 17 se va con el 17 de abajo, ¿ok? Y nos queda 50x cuadrado. Menos, ahora 17 por 5 nos da 85x. Igual 17 por 0, 0. Muy bien, ya nos queda nuestra ecuación cuadrática sin fracción, queda mucho más cómoda. Recuerda que te había dicho que era mejor, ¿ok? Que era mucho mejor factorizar. Vamos a ver el factor común. Y noten lo siguiente, yo puedo sacar factor común x, que es lo que se quiere, ¿verdad? El factor común va a ser la x, la que tiene menor grado, ¿ok? Factor común x, pero también fíjate que los coeficientes que acompañan a ambas x, tanto la x cuadrada como la x, son múltiplos de 5, ¿sí? ¿Y por qué no? Saquemos factor común 5. Aquí está, factor común 5. Perfecto. Factor común, abro paréntesis, bien, y comenzamos. El primer término, 50x cuadrado. El 50, le calculo la quinta parte, nos quedaría 10. La x cuadrado, le quité una x y me queda una x dentro del paréntesis. Menos 85, le saco la quinta parte, porque sacamos el 5 como factor común, la quinta parte sería 17. X salió completa, muy bien, cerramos paréntesis. Igual a 0. Excelente, ya hemos factorizado. ¿Para qué hago yo esto? Mira lo que voy a hacer ahora. Voy a dividir o separar esos dos factores en dos. Ambos factores se van a igualar a 0. ¿Ok? Fíjate aquí. 5x se iguala a 0. El primero. De aquí podemos despejar la x. ¿Ok? El 5 pasa a dividir el 0. Nos da 0 automáticamente. Nos queda x igual 0. Bien. Y ahí tenemos nuestro primer punto crítico. Falta otro más. ¿Ok? ¿De dónde lo saco, profe? Del otro factor que tenemos aquí, ese binomio, que también lo vamos a igualar a 0. 10x menos 17 igual a 0. Bien. De aquí vamos a despejar la x paso por paso, ¿ok? El 17 está negativo, pasa al otro lado positivo. Nos queda lo siguiente. Bien. Y por último, ese 10 que multiplica la x pasa dividiendo. Bien. Dando como resultado que nuestra x va a dar 1,7. Y aquí tenemos entonces nuestro otro punto críticos. Son dos puntos críticos, obvio, porque tenemos la ecuación cuadrática, dos valores, ¿ok? Muy bien, ya hemos calculado nuestros puntos críticos. ¿Y qué hacemos con nuestros puntos críticos? Inmediatamente trazamos una recta numérica, ¿ok? Recuerden que nuestra recta numérica va desde menos infinito hasta más infinito, ¿ok? Y colocamos los dos puntos críticos. Primero va el 0 y después va el 1,7. Entonces, fíjate que aquí se formaron tres intervalos en esta recta numérica. El primer intervalo que va de menos infinito a 0, el de 0 a 1,7 y el de 1,7 hasta más infinito. Pero vamos a tomar en cuenta el dominio. Acuérdate que el dominio va de 0 a 3, ¿verdad? Entonces, fíjate, yo voy a colocar aquí el 3 de esta manera con un puntico relleno. ¿Por qué relleno? Porque el 3 forma parte del dominio. ¿Ok? Y al 0 no lo voy a colocar con ese puntico relleno
no lo voy a hacer porque es punto crítico. Ya te vas a dar cuenta por qué. Muy bien. Entonces, mis intervalos van a ser ahora de menos infinito a 0, de 0 a 1,7 y de 1,7 a 3. Pero, ojo con algo. Sabemos que el dominio va de 0 a 3. ¿Ok? Quiere decir que antes del 0 realmente no debería de interesarme nada. Pero lo vamos a utilizar para hacer el siguiente análisis. ¿Okay? Bien, ¿qué se hace aquí? Vamos a agarrar un valor cualquiera, ¿sí?, que esté antes del 0. ¿Okay? Puede ser el menos 1, menos 2, menos 3, el que tú quieras. Es decir, el más fácil. Yo voy a tomar el x igual menos 1. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué hacemos con ese menos 1? Lo vamos a sustituir en nuestra primera derivada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con tu calculadora, pim pum pam, mira, a mí no me interesa, a ti no te interesa, mejor dicho, el resultado. No es relevante. Aquí más importante es el signo que resulta, ¿ok? Pero de todos modos, fíjate aquí cómo nos va a quedar. Tengo 50 dividido por 17 por menos 1 al cuadrado menos 5 por menos 1. ¿Okay? Si te das cuenta, el menos 1 está al cuadrado, está positivo. Y el negativo que está aquí, con el negativo que está en el paréntesis, menos por menos da más, quiere decir que todo va a dar positivo. ¿Ok? Todo es positivo. Es decir que este intervalo de menos infinito a más infinito, a 0, perdón, es positivo. Quiere decir que la función, ¿ok?, si fuese completa, viene subiendo. ¿Ok? Aquí la función crece. Aquí la función crece. Pero eso prácticamente me va a servir como punto de referencia. ¿Por qué? Si bien es cierto, nuestros profesores, los autores, dicen lo siguiente, que hay que analizar intervalo por intervalo los signos de la misma manera, yo te voy a enseñar un truquibris. Basta con que tú analices el primer intervalo. Como los puntos críticos son diferentes, ¿ok? Entonces, yo tranquilamente puedo alternar los signos con toda confianza. Es decir, que este intervalo, que va de 0 a 1,7, va a ser positivo, y el último intervalo, que va de 1,7 a 3, cambio el signo nuevamente, será positivo. ¿Ok? Si tú lo quieres comprobar, hazlo. Agarra cualquier valor que esté entre 0 y 1,7. Por ejemplo, el 1 positivo, si lo sustituyes en la primera derivada, te vas a dar cuenta que el resultado es negativo. Asimismo, si tú agarras un valor que está entre 1,7 y el 3, incluso puedes tomar el 3 tranquilamente, no el 1,7. ¿Por qué, profe? Porque como estamos sustituyendo esos valores en la primera derivada, no tiene sentido tomar los puntos críticos. ¿Por qué? Porque te va a dar 0. Recuerden que esos son los ceros, las raíces de la derivada, de la ecuación. ¿Ok? Acuérdate de eso. Muy bien. Entonces, si tú tomas el 3, ¿sí?, no hay problema, lo sustituyes en la primera derivada, te va a dar positivo. ¿Ok? Pero con el truquibris que te acabo de enseñar, basta con que tú analices el primer intervalo, ¿ok?, y según lo que me dé, voy alternando los signos. Muy bien, perfecto. Una vez hecho esto, concluimos entonces lo siguiente, que en este segundo intervalo, ¿sí?, aquí disminuye
En otras palabras, decrece la función. En otras palabras, disminuye la utilidad en ese intervalo de 0 a 1,7, siendo esa la respuesta a la pregunta que nos están diciendo, que te la estoy colocando ahí abajo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Seguimos entonces. Vamos a ver cuál es la otra pregunta. Vamos para acá arriba. Nos preguntan cuándo se observa la mayor utilidad y luego me piden cuál es el valor de la mayor utilidad. Es decir, que aquí hay dos preguntas básicamente en una. Muy bien. Vamos a responderla así de una vez. Miren, para este tipo de preguntas tengo que valerme de eso mismo que tenemos ahí, de nuestra recta numérica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que nuestros puntos críticos se pueden comportar como un máximo o como un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Fíjate acá. Vamos con el punto crítico 0. Nos están diciendo que los signos que están entre el 0, positivo y luego negativo, ¿verdad? Es decir, que la función crece y luego decrece. Como crece y decrece, obviamente ese valor de x, punto crítico, igual 0, es un máximo. Es un máximo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este señor que está aquí, nuestro 0, representa un máximo. Bien. Y el otro punto crítico, el 1,7, como la función viene decreciendo y luego crece, ¿sí? O mejor dicho, los signos que están entre el valor 1,7 va de menos a más, quiere decir que ese valor es un mínimo. Un mínimo. ¿Ok? Perfecto. Pero me están pidiendo, ojo, cuál es el valor máximo. ¿Dónde se encuentra el máximo? De momento nos están diciendo que esa x igual 0, ¿verdad? Es un máximo. De momento. ¿Por qué digo esto? Porque yo no sé si es un máximo relativo o es un máximo absoluto. ¿Cuál es el máximo absoluto? Aquel valor de la función que se encuentra más alta, ¿ok? En la gráfica. ¿Qué pasa? Fíjate que la función vuelve a crecer aquí. Te lo coloco acá. Crece nuevamente por acá, ¿verdad? Desde 1,7 a 3. Entonces, sería interesante saber si cuánto vale la utilidad o la función cuando x vale 3. ¿Ok? Pero vamos a hacerlo para los dos. ¿Cuánto vale cuando x vale 0 y cuánto vale cuando x es igual a 3? ¿Estamos? Para entonces determinar quién es máximo relativo y quién es máximo absoluto. Déjame borrar aquí este pedacito y vamos a analizar lo siguiente. ¿Ok? En el caso de x igual 0, ese punto, lo que conozco es la x, que es el 0, y para calcular el valor de y, basta con sustituir el 0 en la función original, ¿ok? Es decir, p de 0. No confundan esta p que está afuera con la p de adentro. Esta p es de punto y esta p es la de la función. Ojo con eso. Muy bien. ¿Qué significa p de 0? Que a la función original, correcto, la estamos evaluando en 0. Aquí ya tenemos nuestra función original. Aquí. Bien. Entonces, 0 aquí se va. 0 acá se va y nos queda 1,8. ¿Estamos de acuerdo? Sustituyendo el 0, prácticamente el valor de p de 0, el valor de la función evaluada en 0, nos da 1,8. ¿Sí? 1,8. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro punto, déjame aquí arreglar esto mejor, que nuestro punto máximo
usemos si relativo o absoluto, este punto máximo, ¿okay?, es 0,1.8. Entonces aquí tengo un valor de ¿qué? De la utilidad. ¿Cuánto equivale a 0? Serían 1.8 millones de dólares. Vamos a hacer prácticamente lo mismo, ¿ok? Pero cuando X vale ahora 3. Bien. De ese punto que conozco, el 3. ¿Cómo calculo la I? Sustituyendo el 3 en mi función original. ¿Ok? Entonces, sustituyendo el 3 en la función original, calculará con eso, ¿estamos de acuerdo? Y nos va a dar aproximadamente 5.7. En otras palabras, ese punto máximo, ese otro punto máximo, bien, sería entonces 3,5,7. Y date cuenta de lo siguiente. Este otro valor de utilidad, ¿sí?, si lo comparamos con el de arriba, ¿okay?, es mucho mayor. ¿Okay? Quiere decir entonces que este es el punto máximo absoluto. Es decir, lo que nos están preguntando, la mayor utilidad. Quiere decir que la mayor utilidad se encuentra justamente cuando han transcurrido 3 años. Justamente cuando han transcurrido 3 años. Te coloco entonces la respuesta aquí abajo. Bien. Fíjate que el punto de arriba es un punto máximo, pero sí, es verdad. Pero es un punto máximo relativo. Relativo. ¿Ok? Relativo. El otro es absoluto. ¿Ok? Absoluto. Perfecto. Entonces, listo. Contestamos la pregunta. Fíjate la importancia de las derivadas para hacer un análisis, ¿cierto?, de crecimiento y el decrecimiento de una función. ¿Ok? Y también para verificar cómo es el comportamiento de los puntos críticos, quién es máximo y quién es mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Espero hayas entendido el ejercicio, repásalo, hazlo por tu cuenta y busca otro ejercicio parecido y espero que tengas éxito en hacerlo. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídate. Chao. Bye.